la justicia de Dios que desea traer para sanar el campo. Hoy vamos a hablar sobre la justicia, sobre la administración de la justicia de nuestro Dios. ¿Qué significa justicia? Debemos de saber que la justicia es un atributo de Dios. Dios tiene muchos atributos y algunos de sus atributos los comparte con nosotros. Por ejemplo, la justicia. Él la comparte con nosotros. Nosotros podemos reflejar la justicia de Dios. Hay otros atributos que Dios no los comparte con nosotros. Por ejemplo, su omnipotencia. Nosotros no somos omnipotentes. Pero este atributo sí lo comparte con nosotros. Y justicia significa respetar la ley. Respetar la ley que viene de Dios. Dios desea que haya justicia entre su pueblo, para que su pueblo no perezca, para que su pueblo tenga victoria. Y nosotros, ¿verdad que exigimos justicia? Por ejemplo, de nuestro gobierno, de nuestros líderes. La exigimos nosotros, porque somos un reflejo de ese atributo de Dios. Nosotros sabemos que un país injusto solamente va para abajo. Y nuestro corazón ante la injusticia despierta muchos sentimientos y emociones. Por ejemplo, cólera quizás en algún momento. Pero Dios sabe que nosotros no somos justos. Es más, en la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, o cómo Dios planeó de que haya justicia en su pueblo cuando el ser humano es injusto? ¿Qué debe de ocurrir primero? Que el ser humano cambie. Si el ser humano cambia y comienza a ser justo, entonces va a haber justicia en el pueblo. El pueblo se gozará. El pueblo tendrá victoria. El pueblo será feliz. El pueblo será próspero si hay justicia. Pero tiene que empezar ¿en quién? En las personas. Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber, porque a veces ignoramos que es por nuestra injusticia que sufrimos. Debemos de saber que cuando no hay rectitud en nuestro espíritu, vamos a tomar malas decisiones. Cuando no hay justicia en nosotros, vamos a sufrir mucho. Por eso Dios desea hoy restaurar la justicia en nosotros. Y con eso desea sanarnos, sanar nuestras vidas, sanar nuestras familias, porque en nuestras familias, ellas son un reflejo de nuestra falta de rectitud, de nuestra falta de justicia. Y hoy vamos a ver cómo Dios desea sanarnos, desea sanar nuestros corazones, hermanos. Vamos a ver, vamos a continuar. Dios va a dar el primer paso, hermanos, para hacernos justos. Por eso el primer punto es la justificación de Dios que nos trae sanidad. El primer apartado es la justicia de Cristo es contada a nosotros. Habíamos dicho que para que haya justicia, las personas primero deben de ser transformadas. Vamos a leer el deseo de Dios de que seamos transformados y de que haya justicia en su pueblo. Dice así: nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Y miren lo que dice aquí: la justicia, y solo la justicia, buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. El justo juicio
vendría al pueblo solamente a través de las personas que tengan fe en Dios y no en sus propias obras. Nosotros sabemos que Dios dio la ley, ¿verdad? La ley a Israel, pero los israelitas interpretaban mal, pensaban que ellos iban a ser justos siguiendo la ley sin fe. Y nosotros leemos en Romanos 3:20 que porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios. O sea, ¿qué nos quiere dar a entender esto? Que si nosotros obedecemos, no vamos a ser justificados delante de Dios por nuestra obediencia. Vamos a ser justificados delante de Dios por la fe. Porque nosotros no hay obra que hagamos, hermanos, que puedan justificarnos delante de Dios. Esto es importante sentar desde un principio. Dice así, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál era la función de la ley? Era mostrar nuestra pecaminosidad. No era salvarnos. Miren, la ley no era para salvarnos. Era para mostrarnos nuestra pecaminosidad, para que, entendiendo que somos injustos, digamos, Señor, yo me rindo a ti, yo no puedo justificarme por mis obras, necesito que tú me justifiques por la fe. Eso es crucial para nuestra vida, hermanos, porque eso arregla nuestra relación con Dios. ¿Sabes cómo te relacionas con Dios? No por tus buenas obras, no es por eso. Es por tu fe en Cristo Jesús. Es por tu fe en Cristo Jesús. Esa fe, por supuesto, que te va a hacer producir obras. Pero no pongas en primer lugar tus obras, sino tu mirada en Cristo. Los israelitas, cuando iban a presentar sus ofrendas, ellos no debían de hacerlo solo por cumplir, sino tenía que haber fe ahí. Cuando presentaban su cordero, por ejemplo, y derramaban la sangre, imaginen que quede ahí nomás. Dios no la aceptaba. Tenía que haber fe y arrepentimiento. Y Dios ahí le contaba por justicia. Dios ahí le perdonaba cuando había fe. Por eso por las obras de la ley no podemos ser salvos, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No somos justos por lo que hacemos. Dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. El hombre es injusto por naturaleza. Por eso necesita ser declarado justo para poder impartir justicia. Entonces, ¿cómo iba a haber justicia en el pueblo de Israel? Cuando los líderes sean justos. Cuando los líderes crean en Dios. Crean en Dios. Y así el pueblo imitaría a los líderes. Y recuerden que había líderes de 10, de 50, de 100 y de 1000. O sea, un líder era un padre de familia. De 10 personas. Ellos tenían que reflejar justicia a sus hijos, al pueblo. Entonces, la justicia de Dios podía darse. Todos podrían tener respuestas. Nadie se quedaría herido, afligido, sino que la ley llegaría a todos por igual, sin acepción de personas. Y así sería un pueblo de Dios. Así el reino de Dios se establecería. Y nosotros, hermanos, podemos establecer el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Si primero no obedecemos las obras, no eso, sino primero creemos en Jesús, el Cristo. Amén. Las obras de la ley, recuerden, para cerrar esto, solamente sirve la ley para qué era. Era para guiarnos a Cristo. Para eso servía la ley, para hacernos entender que somos pecadores. Y vamos a ver ahorita. La ley tiene una función de mostrar nuestra pecaminosidad y de llevarnos a creer en la justicia de Cristo. Los israelitas, al presentar sus ofrendas, como hemos estado hablando, debían de hacerlo con fe. Y nosotros ahora conocemos con más plenitud que esta ley apunta a Cristo. Vamos a ver Romanos 7:14, dice,
porque sabemos que la ley es espiritual, miren lo que dice el apóstol Pablo. Pero yo soy carnal, dice Pablo, vendido a la esclavitud del pecado. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. Ese es un perfecto ejemplo para saber que la ley nos muestra nuestra pecaminosidad. ¿Cómo sabemos que hemos pecado? Por la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es el primer paso a entender que somos pecadores. Ahora lo vamos a ver. Mientras no seamos declarados justos delante de Dios, aún estaremos en nuestros delitos y pecados y oprimidos espiritualmente lejos de Dios. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, en Cristo. Por creer en Cristo tenemos libertad del pecado. Ese pecado que nos oprimía a través de la ley. Para poder ser justos delante de Dios y enseñar justicia a nuestras familias, debemos primero ser justificados por Cristo, reconociendo que somos pecadores, que hemos caminado lejos de Dios, que somos injustos en todos nuestros caminos, que hemos pecado y debemos arrepentirnos y pedirle a Dios que nos justifique. Entonces Él transformará nuestro estado espiritual. Por eso la sanidad empieza en Cristo. Vamos a cerrar este primer punto. ¿Por qué es necesario entender primero que debemos aceptar que somos pecadores para que la ley funcione correctamente? Si nosotros pensamos que no tenemos pecado o que somos justos, la ley no podrá obrar en nosotros y por consecuencia no nos llevará a confiar en Cristo. Pero si nosotros reconocemos que somos injustos y le permitimos a Él que nos renueve, como dice David, cree en mí, Señor, un espíritu recto, Dios nos transformará. Salmo 51:10. Es importante tener este primer paso. Vamos a ver por qué. En segundo lugar, hay una lucha luego de que hemos sido justificados. Ya siendo cristianos hay una lucha, ¿verdad? Y Moisés lo explica bien. Habla de la idolatría. La idolatría es el primer pecado al cual nos vamos a enfrentar todos los días y por toda nuestra vida. Y miren lo que habla del primer y segundo mandamiento. Dice, no plantarás para ti acera ni ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios que harás para ti, ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el Señor tu Dios. No sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable al Señor tu Dios. El primer mandamiento, idolatría, y el segundo, adorar a Dios como queremos. Hermanos, estos dos pecados nos vamos a enfrentar de continuo en nuestra vida. Y es necesario que nosotros delante de Dios reconozcamos esto constantemente. Señor, perdona mi idolatría. Perdóname, Señor, porque reconozco que esto tiene el primer lugar en mi vida. Cualquier cosa. Y eso nosotros, si no lo reconocemos, hermanos, Cristo no podrá orar. Por eso el primer paso es ser justificados por Dios, que Él nos declare santos y justos. No la gente, Dios que nos declare justos a través de la fe en Cristo. En Cristo debemos tener sanidad en esta área de idolatría, que es el comienzo para todo problema que tengamos, tanto con Dios como en nuestras relaciones. Cuando el espíritu está turbado, cuando el espíritu no es recto, sino ha caído en injusticia, la idolatría trabaja fuertemente y no nos va a permitir estar en paz ni con Dios ni con los seres humanos. Por eso Dios quiere traer sanidad a nuestra vida el día de hoy. Luego de ser justificados por Cristo, Dios desea que conozcamos el procedimiento para mantener la justicia en nuestro campo.
ya que nos ha levantado como líderes espirituales. Cuando Moisés habla de levantar líderes que hagan justicia, nosotros debemos de tomarlo para nosotros. Nosotros somos esos sacerdotes, tenemos el sacerdocio, somos líderes espirituales. Debemos de primero ser justificados por Dios para luego que impartir justicia, ser justos, porque la justicia va a tener un propósito inmenso, que es el evangelismo. Y no podemos resistirnos a ser transformados a Dios, a tener un espíritu recto. No debemos de resistirnos. Entonces, hermanos, vamos a pasar al punto 2. En el primer punto hemos visto que primero hay que estar bien delante de Dios, justificados delante de Dios, no por las obras, sino por la fe en Jesucristo. ¿Bien? Ese es el primer punto. Hay que estar en paz con Dios en primer lugar. Pero ahora Dios, o nosotros, vivimos en este mundo, pero Dios nos va a dar las armas para estar bien con las personas, para ser justos. Y es necesario estar bien con las personas, porque debemos de cumplir el plan de Dios. La justificación de Dios nos va a traer sanidad interpersonal también. Vamos a leer desde el versículo 2. Este apartado dice: el justo juicio de Dios nos llevará a bendecir a nuestras familias y al campo. Dice: si en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, se encuentra un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, está hablando del prójimo, violando su pacto, puede ser acusando, difamándote, muchas cosas, y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos o adorando al sol, a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado, y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa, dice. Y si es verdad y es cierto el hecho que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esa mala acción y los apedrearás. Esto hay que entenderlo, por supuesto. Al hombre o a la mujer hasta que mueran. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Entonces había condiciones también. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si un caso te es muy difícil de juzgar, como entre una clase de homicidio u otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. O sea, le dice a los líderes que vayan a tener consejo de otros líderes. Dice: y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficia en aquellos días y consultarás con ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen, según los términos de la ley que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren. Así harás, no te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Es bueno leer la palabra nuevamente, pero ¿qué nos muestra aquí? Un procedimiento. ¿Por qué es tan importante el procedimiento? Porque nosotros para juzgar somos los primeros. Nosotros para juzgar no vemos nada. Somos fáciles de juzgar. Pero Dios nos va a hablar de un procedimiento que debemos de llevar. Dice: el espíritu de la ley no era sinónimo de legalismo. O sea, cuando escuchamos acá de que muera, parece bien duro, ¿no? Bien fuerte. Pero vemos todo un procedimiento. Porque no se trataba solo de matar, sino que tenía que haber una investigación. Tenía que haber testigos que no sean falsos. Porque si un testigo era falso, él también moría. Entonces, la ley de Dios estaba bien equilibrada, era una ley santa.
espiritual que daba temor también de hacer lo malo. Pero había una investigación. Israel no debía perder el justo juicio. Pero los maestros de la ley se corrompieron. ¿Qué pasó con el tiempo en Israel? En la época de Jesús, los escribas, que eran los maestros de la ley, habían perdido la interpretación correcta de la ley. Habían sacado el espíritu de la ley. Habían sacado la misericordia de la ley. Y por cualquier cosa querían matar. Vamos a ver a quién querían matar ahora. Pervirtieron la ley y ya no tuvieron temor. No tuvieron temor ni por buscar falsos testigos para acusar a Jesús. Ya no tenían ningún temor. Y tampoco tuvieron temor al acusar a la mujer adúltera. Y de eso vamos a ver sobre la mujer adúltera. Porque ya estamos en la época de Jesús y hemos visto cómo se ha corrompido el derecho. Ya los líderes no les importaba el pueblo sino su propio fin. Querían salirse solo con la suya. El injusto juicio del hombre nos llevará al fracaso en nuestras familias, en nuestro campo. Por eso nosotros tenemos que ser bien equilibrados, bien sabios, para no caer en un juicio injusto, hermanos, sino en un juicio justo. Y hoy vamos a ver el procedimiento para que siempre emitamos un juicio justo. Vamos a leer Juan 8, del 1 al 11. Algunos sabrán ya la historia de la mujer adúltera. Recuerden que los pecados principales que hablaba Moisés era la idolatría. Y nosotros sabemos que este pecado es idolatría. Está anclado con la idolatría. Dice así: Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Jesús enseñaba la ley. El justo juicio, por supuesto. Los escribas y los fariseos, escribas eran maestros de la ley, y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, dice. Y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear esta clase de mujeres. Miren cómo ellos estaban razonando. Y cualquiera puede decir, pues es cierto. ¿Tú pues qué dices?, le preguntan a Jesús. Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Lo que ellos querían era que Jesús diga, no la mate, para que ellos digan, infringió la ley de Moisés, hay que matar a Jesús. Pero Jesús se inclinó, decían esto poniendo a prueba a Jesús, ¿no? Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando, dice, uno a uno. Comenzando por los de mayor edad, los ancianos, los primeros que debían de acusar. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y la mujer dijo: Ninguno, Señor. Respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. ¿Por qué es tan importante ver esto, hermanos? Tenemos que ver por qué Jesús no dijo apedréenla. Porque en la ley, en Levítico y en Deuteronomio, los adúlteros debían de morir. No solamente la mujer, sino también el hombre. Pero Jesús, ¿qué hizo? Dio una respuesta de modo que se fue retirando la gente y no la condenó. Vamos a ver este procedimiento de Jesús. Jesús enseñaba la ley y la aplicaba con justicia, pero los escribas, los maestros de la ley, ellos torcían la ley para llegar a este punto de acusarla.
¿Qué pasaba con esto que hemos leído? Hay elementos aquí en que los testigos que habían visto a la mujer en adulterio eran testigos falsos. Porque si se percatan, habla en el mismo momento. O sea, eran personas que querían que caiga ella. Nunca le advirtieron, no tenían un buen corazón, sino que querían que muera. Aparte, cuando dice esta clase de mujeres, nunca se refieren al hombre. Era exclusivo para alguien, para la mujer. Y lo que corrobora esto, que ellos mismos, como sabían que eran testigos falsos, se fueron retirando uno a uno. Porque ellos sabían su pecaminosidad. Eran testigos falsos. Y Jesús, ¿saben por qué no la condenó? Porque Jesús no podía prestarse para los testigos falsos. Jesús no podía ser un testigo falso. Jesús siguió solamente el procedimiento para juzgar justamente, que era plantearles a los fariseos y a los escribas, sencillamente con esas palabras: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Para qué? Para que ellos ya no se centren en el pecado de ella, sino se centren en su propio pecado. Y ese es el justo juicio, hermanos. Cuando nosotros vemos primero nuestro pecado. Nosotros somos fáciles de condenar, ¿verdad? Somos fáciles. Y con algo tan pequeño a veces podemos malograr todo. Pero no nos damos cuenta de quién nos ha justificado. Nos damos cuenta que nosotros somos más injustos todavía. Que nosotros también somos injustos. ¿No dijo Jesús: el que tiene cólera ya mató? El que codició ya adulteró. Jesús solo siguió el proceso debido del justo juicio. Y ese proceso justo trae sanidad. Por supuesto que aquí vemos una cuota grande de misericordia. Por supuesto. ¿Quiere decir esto que no debemos de ver el pecado, o que debemos de hacernos a la vista, como dice, vista gorda, o que debemos de ser liberales ante el pecado? Claro que no. Porque Jesús le dijo al final: vete y no peques más. Sino que nosotros debemos de aplicar el justo juicio. Esta mujer adúltera, ¿por qué lo hizo? De repente fue obligada, de repente la trataban pésimo. Por supuesto, nada es un, vamos a decir, ¿cómo se dice? Un pretexto. Pero, ¿acaso no podemos ver lo que le pasó? ¿Cuántas personas de repente están ejerciendo prostitución? Y rápidos somos de juzgar. Pero no sabemos su trasfondo. Y por sobre todo, no sabemos, por sobre todo, el problema espiritual, que está atrapada por Satanás, o atrapado por Satanás, oprimido por el pecado, u oprimida por el pecado. Nosotros a veces no hacemos el justo juicio, pero Jesús hizo el correcto procedimiento. Y con unas palabras, el enfoque en la mujer hizo que se enfocara en ellos. Y su conciencia les acusó, como dice Pablo en Romanos 14. La conciencia les acusó. Y uno a uno fueron retirándose, empezando desde los ancianos. Porque el justo juicio, hermanos, trae sanidad al final. Si nosotros vemos correctamente a las personas con ojos espirituales, con ojos del Evangelio, ¿qué ocurre en mi hogar? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi padre es así?
¿Por qué mi familiar es así? ¿Por qué mi vecino es así? O a veces rápido juzgamos. Pero si vemos que está atrapado por Satanás, que está en pecado, lejos de Dios, tendremos misericordia y sanaremos. Y ese es el tercer punto que vamos a pasar. Vamos a pasar al propósito. Sin antes leer Juan 3, 16 al 17, porque está en el mismo libro. Y esto habrá retumbado quizás en los oídos de esta mujer, si es que escuchó, por supuesto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La cuota de misericordia la da Dios. Pero hay un proceso. Primero entender que Dios nos ha justificado, entender nuestro estado espiritual, nuestros vacíos, por qué somos así, por qué reaccionamos así. Y así podremos ser justos con los demás. Pero, ¿será que vamos a ser justos solo por serlo? Claro que no. Hay un propósito. Y es el punto 3. La justificación de Dios trae sanidad al campo. Vamos a ver los últimos versículos. Dice, y el hombre que proceda con orgullo, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá, y no volverá a proceder con arrogancia. Podemos correr el riesgo de caer en orgullo y de no querer ser transformados, de no querer reconocer nuestro pecado ante Dios y de no querer dar testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. Porque Dios tiene un deseo de evangelizar. Eso está en Deuteronomio 4:8, que dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué nación hay como Israel, con justos juicios, con un justo procedimiento de juicio? Una nación que ve, que no es legalista, sino que ve lo espiritual, porque la ley es espiritual. ¿Cómo esta nación no va a ser ejemplo para las demás? Isaías 62:2 dice, entonces verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo, que la boca del Señor determinará. Es el plan de Dios, evangelizar con la justicia. Nosotros pensamos que evangelizar es solo palabras a veces, pero no es así. También lo hacemos con la justicia. Lo hacemos con un espíritu recto, cuando somos transformados por Cristo. Esas dos formas debemos de transmitir en nuestra casa, en nuestro campo. Hermanos, nosotros debemos de comprender cuál es la única forma de traer justicia a la tierra. ¿Será con propagandas por aquí y por allá? Hay muchos métodos que aplica hoy la sociedad. No será así. Será solamente con la justicia de Dios, el Evangelio. Cuando tienes en tu corazón esa sed de justicia, cuando ves que de repente han actuado mal contra ti, ¿qué haces? ¿Cómo piensas solucionarlo? Hoy debes de saber que solamente predicando el Evangelio. Cuando predicas el Evangelio, el reino de Dios se establece en tu campo. Es la única forma de traer justicia a la tierra. El Evangelio, la palabra de Dios. Es la única forma de traer justicia a tu hogar, a tu sociedad. El Evangelio. La justicia de Dios. ¿Cómo batallamos, verdad? Solamente predicando el Evangelio. En Mateo 6:33 dice, pero busquen primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es lo primero que debemos de buscar entonces? Su reino y su justicia. Si Dios clama aquí en su palabra la administración de justicia en Israel, debe en nuestro corazón arder eso. Señor,
que haya justicia. Pero ayúdame a empezar conmigo, Señor. Ayúdame. Así es. Crea en mí un corazón recto, Señor. Para poder transmitir tu justicia. Y en primer lugar, ¿verdad? Entendiendo que no es con nuestras obras, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nuestro fracaso, Moisés asegura un fracaso también a las personas que no deseen cumplir el plan de Dios, que no deseen administrar justicia. Y hay consecuencias al resistirnos, al ser transformados por la palabra, sí. Nosotros vamos a perecer. Como dije al comienzo, ignoramos nosotros lo espiritual. Pero nosotros sufrimos y padecemos porque no hay justicia en nuestra vida, porque Dios no nos ha justificado, porque no creemos en Cristo. Ese es el primer paso, hermanos. Siendo justificados por Cristo, no debemos perseverar en no cumplir el plan de Dios. Nosotros que hemos sido justificados por Cristo, pues es la única forma de tener victoria, estableciendo el reino de Dios y su justicia a través del Evangelio. Dios usa las vidas de aquellos que han sido justificados, son ellos quienes pueden evangelizar en palabras y actitudes. Vamos a concluir. Dios desea que seas justificado en Cristo, no por tus obras. Ahora que eres un hijo de Dios, nunca te acerques a Dios por tus obras, sino permanece en Cristo. Gracias, Señor, dile, por haberme justificado por el derramamiento de sangre de Cristo. Tú has perdonado mis pecados, Señor. Yo no podía hacer nada. Esa es la fe. Dice, el justo por la fe vivirá. Es la única forma de seguir nuestra vida de fe. O si no, vas a caer en el legalismo. Y te vas a convertir como un escriba. Y vas a sufrir. Y vas a fracasar. Puedes saber mucho de la palabra porque el escriba era un maestro de la ley. Dominaba todo. Pero era legalista. No vio el justo proceso. Pero debemos de juzgar como lo hizo Jesús. Como lo hizo Cristo a esta mujer. Dios desea que juzgues justamente. Dios no nos dice que no juzguemos. Sí, juzga, pero juzga justamente. Juzga con rectitud. Porque al juzgar tomamos decisiones de lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Juzga, pero hazlo como Jesús, viendo primero el problema espiritual. De repente te pegaron, te hirieron, te hicieron algo. Primero tienes que estar lleno del Espíritu y dar el proceso correcto y ver su problema espiritual de la persona. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué su corazón está así? ¿Por qué actúa así? Está vacío. Está lejos de Dios. Separado y oprimido por Satanás. Debemos de partir de la raíz del problema espiritual. Dios desea que renueves un espíritu recto y reflejes con tus actitudes y palabras el Evangelio y salves tu campo. Ese es el deseo de Dios. Y hoy nos ha hablado de esto. Cree en Cristo. Acepta la justicia de Dios que te justifique. Ten el proceso correcto de administrar justicia e imparte justicia. Comienza a impartir el Evangelio a tu casa, a tu familia. Comienza a hacerlo, porque es la única forma de salvar a nuestra familia, a nuestro campo. Es la única forma de que haya justicia y victoria. Si no hay justicia, hay fracaso solamente. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, nos presentamos delante de ti, agradeciéndote por esta porción de tu palabra, Señor.
Creemos que esta porción bíblica es directamente para nosotros, Señor. Padre Santo, reconocemos delante de ti que no somos justos. Señor, somos pobres de espíritu. Somos injustos, Señor. Padre Santo, nuestra naturaleza pecaminosa, reconocemos que constantemente se pone en primer lugar, que fracasamos y que la idolatría, Señor, toma constantemente nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Pero reconocemos, Padre, que nada podemos hacer para estar bien delante de ti, solamente clamar y creer en Jesucristo. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, Señor. Por tu gran misericordia, porque así como mostraste tu misericordia a esta mujer adúltera, la has mostrado con nosotros, Señor. La has mostrado con nosotros dándonos misericordia y justificándonos por la fe, sin obras, Señor. Tú has entendido todo nuestro pasado, tú has comprendido nuestra vida, Señor, y nos has justificado, nos has hecho justos delante de ti por la sangre de Cristo. Que ese sea nuestra ancla todos los días, Padre, para poder llevar nuestra vida de fe en justicia y poder salvar el campo, Señor. Te entregamos todas las peticiones de nuestro corazón y te agradecemos, Señor, por la obra de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque por la fe nos has salvado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.